La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé, yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Hoy vamos a comenzar una serie, vamos a hablar 4 cosas puntuales, pero hoy es la introducción. Entonces vamos a hablar acerca de varias cosas que yo quiero que usted tenga en cuenta. Vamos a hablar de la duda, vamos a hablar de la incredulidad, vamos a hablar de la apostasía y vamos a hablar del último nivel que se llama el ateísmo. Entonces yo quiero que usted de una vez se vaya preparando para lo que vamos a comenzar. Comenzamos de menos a más. Comenzamos con la duda, seguimos luego con la incredulidad, luego con la apostasía y por último vamos a terminar con el ateísmo. No hoy, en otra oportunidad. ¿Quiénes vinieron hace 8 días a las 5 de la mañana al culto de resurrección? Levanten la mano, excelente. ¿Sabe algo que me pareció muy poderoso? Es que esta es una iglesia de fe. Usted es una persona con fe. Y hace 8 días, el sábado hace 8 días, estaba cayendo tremendo aguacero en Santiago de Cali. Estaba lloviendo durísimo. Y recuerdo que eran como las 8 de la noche, estábamos molestando. Los líderes saben que yo a veces por WhatsApp mando memes y me gusta medio molestar así. Y entonces estábamos molestando que nos teníamos que acostar temprano porque nos teníamos que levantar a las 3:30 para estar aquí en la iglesia antes de las 5 de la mañana. Entonces, viendo ese aguacero tan tremendo, mi esposa se me acerca y me dice: está lloviendo muy duro y mañana la gente tiene que madrugar. Ustedes saben que muchas veces aquí hemos orado para que el Señor por su misericordia permita que deje de llover. Pero recuerdo que esa noche del sábado yo estaba tan tranquilo, yo no estaba angustiado, y esto es algo que muchos pastores experimentan en Santiago de Cali. Muchos pastores a mí me dicen: cuando llueve la iglesia se desocupa. ¿Por qué? Porque nosotros los de tierra caliente medio cae agua y ya nos da miedo salir. Parece que fuéramos de azúcar, que no nos pudiera caer una gota de agua porque nos derretimos. Siempre he dicho esto: la gente que vive en otros países donde hay estaciones tiene que trabajar con nieve, tiene que salir en temperaturas bajo cero a trabajar. Pero aquí la gente usa como excusa el clima para no venir a la iglesia. No es el caso de acá. Entonces esa noche yo estaba muy tranquilo y yo le dije al Señor: Señor, que llueva y mañana veremos cuáles son los que tienen fe. Y le quiero contar que esa noche me acosté tranquilo a pesar de esto. Hoy todavía tenemos los globos que pusimos hace 8 días, pero hace 8 días los líderes habían estado trabajando en los murales, se había hecho un trabajo previo, teníamos al otro día desayuno para darles a ustedes. Y obviamente uno nunca quiere que eso se pierda. Uno quiere que la gente venga y que eso no se vaya a perder. Pero esa noche me acuerdo que le dije: Señor, que llueva y mañana veremos quiénes son los que tienen fe. Para sorpresa de mucha gente, antes de las 5 de la mañana yo estaba allí recibiendo, estaba lloviendo porque no paró de llover. Y en medio de la lluvia iban llegando carros, iban llegando, fue el desfile de los Uber de todos los tipos. Llegó un hermano, el hermano Ignacio, forrado. Yo vi a alguien de la cabeza a los pies forrado con bolsas de basura, en bicicleta. Y cuando yo estaba allá afuera, el Señor me dijo: voy a honrar la fe de estas personas.
Porque solo una persona que tiene fe es capaz de salir de su cama, es capaz de venir a la iglesia, es capaz de llegar en medio de la lluvia a un culto a las 5 de la mañana. ¿Eso cómo se llama? Fe. ¿Cómo se llama eso? Fe. Si usted no tuviera fe, usted dice, no, me quedo durmiendo en la casa. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? No tiene sentido, no me estoy perdiendo de nada. Esa es la gran diferencia entre un cristiano que avanza y uno que no avanza. Esa fue la primera experiencia de fe. Entonces Dios me habló y me dijo, voy a honrar la fe. De hecho tuvimos la casa llena el domingo a las 5 de la mañana. Eso fue impresionante. Se acabó el culto a las 7, los hermanos no se querían ir. A las 8 me tocó prácticamente cerrar para que se fueran. La segunda experiencia de fe esta semana. El viernes tuvimos vigilia con el pastor Quique Escobar. Y el viernes a eso de las 4:30, 5 de la tarde comienza a tronar. Y por causa del cambio climático comenzamos a escuchar unos truenos fuertísimos. Y aquí en la iglesia se abrió a las 5:30. Y entonces yo le dije a mi esposa, vaya usted adelante, mi amor, el pastor Quique llegaba a esa hora. Cuando ella llega aquí, literalmente estaba lloviendo tan duro que del techo estaba cayendo un chorro acá adentro. No le digo en qué silla estaba cayendo, pero estaba cayendo. Entonces yo le dije al Señor, Señor, no importa, vamos a ver quiénes van por su bendición hoy. ¿Sabe? Los que vinieron el viernes a la vigilia saben que esto es verdad. A las 7:10 de la noche, ¿qué ocurrió? Dejó de llover. Se acabó la vigilia a las 11:30 de la noche y no había caído una sola gotera en este lugar. No sé en otros lugares de Cali, pero por lo menos aquí no cayó. Hubo gente que iba a salir y dijo, no, está lloviendo muy fuerte. ¿Y sabe qué pasó? El enemigo le robó la bendición, porque lo que pasó aquí el viernes fue ¿qué? Poderoso. Lo que el pastor Quique, la charla que dio de la brujería, de la santería, fue una cosa poderosa. Entonces yo digo, wow, hay gente que por nada se pierden todo. Y hoy le voy a hablar de eso. Hay un personaje que se llama Stan Lee. Hay una película que está full en este momento en cartelera, los Avengers, ¿no? Yo tuve la oportunidad, esta semana alguien me invitó a verme el lanzamiento el jueves de Avengers. Y bueno, yo fui con mi esposa, pero yo me sentía como en el lugar equivocado, ¿no? Porque para entender Avengers, la última parte, hay que verse toda la saga. Entonces aparecían personajes allí, yo decía, ¿y este quién es? Y yo veía en el cine que la gente aplaudía, ¡bravo! No le voy a contar el final ni nada, tranquilo, si usted se la ve hoy no le voy a dañar la película. Pero bueno. Y entonces había gente que lloraba en la película. Y yo decía, wow, esto es una cultura. Avengers es una cultura. Realmente yo entendí la mitad de la película. Es una película que dura 2 horas y media, casi 3. Y yo la primera hora la pasé muy aburrido. No le voy a decir nada de la película, pero como no entendía, cuando salí de verme la película, fui a investigar quién fue este señor. Stan Lee vivió casi 100 años. Y sabe, me llama mucho la atención porque este hombre fue el creador de muchos personajes de la serie Avengers, con unas características. Mírelo allí, joven. Resulta y pasa, le voy a contar algo. El mundo está buscando gente que sea solución y que sea respuesta. El mundo necesita gente que solucione cosas. De hecho, le voy a contar esto. Un odontólogo es la solución ¿a qué? ¿A qué? A una muela narcotraficante, una muela coca. Un odontólogo es la solución a los dientes en recocha. Un odontólogo es la solución a un problema dental. Entonces la gente le paga al odontólogo, ¿por qué? Por su conocimiento y porque es que respuesta. Le voy a decir algo más. Un mecánico es respuesta a una necesidad de un automóvil o de una máquina. De hecho, hace unos días el otro carro se varó y entonces uno mira, ¿no? Entonces uno siempre las da de mecánico, coge un atornillador, coge un alicate. Máximo yo sé quitarle la batería a un carro, pero hay que llamar a una persona que tiene el conocimiento, que tiene la sapiencia
para desbarar el vehículo. O sea que un mecánico es la respuesta a una necesidad. Le voy a contar que Stan Lee es la respuesta a algo que la sociedad tiene hoy en día: entretenerse. La sociedad vive tan aburrida que necesita entretenerse en algo, y este hombre se volvió una respuesta. Yo le voy a comenzar diciéndole algo a usted. Usted es la respuesta de Dios en la fe a la necesidad de esta sociedad. Usted tiene algo para bendecir a alguien. Usted es portador de algo. Y me puse a investigar sobre Stan Lee, y este hombre trabajó en Marvel con el método Marvel. Yo ayer a los jóvenes se los enseñaba. ¿En qué consiste el método Marvel? Él se inventó algo. Son 3, 4 pasos. Primero, a todo personaje que él creó tenía que tener un lado débil, aunque fuera héroe. O sea que Stan Lee hizo héroes humanizados, no perfectos. Segunda cosa de Stan Lee: todo héroe tenía que llamarse con nombre y apellido. ¿Cómo se llama el hombre araña? Peter Parker. Tercera cosa del método Marvel: él se reunía con todo su equipo y hacía una sinopsis de la historia. ¿Qué significaba? Él reunía a todos los dibujantes y les decía: miren, vamos a contar esta historia. La Mujer Maravilla tiene de amiga a la Mujer Universo, entonces ellas van a ir donde Julana, y les contaba toda la historia sin un guión. Ellos dibujaban, y luego de haber dibujado, él les ponía el texto. Él les daba libertad ¿a quiénes? A los dibujantes. Por eso los cómics de Marvel han sido y serán tan exitosos. La cuarta cosa que tenía el método Marvel es que él les puso un lenguaje a ellos circense. Usted ve personajes parece que estuvieran en un circo, ¿no? Su diálogo, su narrativa. Usted ve que uno está en esa película, se ríe, llora. Es una cosa muy entretenida. ¿Lo tenía quién? Stan Lee. Ahora escúcheme por favor atentamente. Yo ayer le hablé a los jóvenes de la sabiduría, y la Biblia dice: compra la sabiduría y no la vendas, porque la sabiduría y la inteligencia vale más que el oro y la plata. ¿Sabe? Hay cristianos pidiéndole a Dios plata, dinero. No le pida a Dios dinero, pídale a Dios sabiduría, pídale a Dios inteligencia, y detrás de la sabiduría y la inteligencia llegará ¿qué? El dinero. Dele a un tonto 100 millones de pesos. Dele a un tonto 100 millones. La Biblia cuando dice necio es un tonto. Dele 100 millones. Al cabo de 2, 3 meses no va a tener ¿qué? Nada, porque no tuvo sabiduría, porque no tuvo inteligencia. Ahora, ¿por qué le hablo esto? Porque Dios te diseñó a ti para ser respuesta de algo. Le voy a mostrar algo más dentro del comercio. Hay un negocio que se llama McDonald's, y a mí me sorprende cómo es hacer negocios. Usted quiere montar un negocio, le voy a dar una clave. Un negocio exitoso primero se distancia de los que ya existen, hace algo diferente. Y segundo, un negocio exitoso es el negocio que entiende la necesidad de las personas. Si la persona no tiene una necesidad, se la crea. Le voy a contar esta experiencia de McDonald's en mi vida. Yo jamás arrimaba este negocio, jamás. Un día yo iba bien tranquilo a dejar a mi hijo en el colegio. Nos habíamos visto una película de Lego de niños. Pasamos por una valla. Él no sabía que McDonald's existía. Papá, Lego. Inmediatamente vi que lo vendían ¿en dónde? McDonald's. Cuando salimos del colegio: papá, ¿me invitas? Lo llevé. Llegamos ahí al autoservicio. Por favor, una cajita feliz. ¿Tiene muñecos de Lego? Sí, señor. ¿Cuál? Tal. Nuggets de pollo, por favor. De esto, tan, chan. Adiós. Esta gente, en realidad, ellos hicieron este negocio no pensando en usted ni en mí, sino pensando en ¿quiénes? En los niños. Ahora escúcheme cómo nos usan a nosotros. Resulta y pasa que ya los juguetes de Lego ya no están, porque mes a mes salen juguetes nuevos. O sea que heme aquí, yo pecador, mea culpa, cada semana yo arrimo al autoservicio a comprar una cajita feliz para darle un juguete a mi hijo. Cuando usted entra a un mobiliario, un local de McDonald's, usted se encuentra con esto. Hay sillas, hay mesas, pero hay una gran área dedicada a usted
No, ¿dedicada a quiénes? A los niños. Entonces él va, juega, salta, se tira, corre, suda. Sacarlo de ahí es un lío. Uno mete un niño, vaya, juegue, vaya, sáquelo. Eso es un problema. Esta gente, le voy a contar esto, es el restaurante más grande del mundo. Le cuento algo de McDonald's. Desde el año 1940 hasta hoy, McDonald's ha vendido 100.000 millones de hamburguesas. Hasta hoy. Cada segundo en McDonald's se venden 75 hamburguesas. Cada segundo. Le voy a contar cuántos locales tiene. Tiene 33.900 locales en el mundo. También está en 119 países. Y aparte de esto, 69 millones de clientes pasan cada día por un McDonald's en el mundo. En 1940, ¿cuál es el símbolo de McDonald's? ¿Cuál es? Los arcos de la M. En 1940, ellos iban a eliminar ese símbolo, ese logo. Pero el que manejaba allí la publicidad, que era psicólogo, dijo, no lo hagamos. Hoy por hoy es uno de los emblemas más reconocidos a nivel mundial. ¿Por qué le cuento yo esto a usted? Le cuento esto porque esta gente vio que había una necesidad y suplió esa necesidad de llegar a un lugar donde te atiendan, donde te vendan algo, donde tengas una comida, donde tu niño la pase bien. Ahora, usted está diseñado por Dios para ser exitoso. Si usted quiere comprar la franquicia de McDonald's en Colombia, solo tiene que pagar la bobada de $110,000, 330 millones de pesos, más 85 millones de pesos más por un permiso. Y usted sabía que McDonald's compra locales solo esquineros. Ellos no compran locales que no estén bien ubicados. Ellos siempre son esquinas. La misma sabiduría que tuvo aquel que visionó McDonald's, la tienes tú. La tienes tú. Por eso hay gente que se la pasa desperdiciando la vida, viendo prosperar a otros, cuando Dios no hace acepción de ¿qué? De personas. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre una persona exitosa y una que no? Algo que vamos a comenzar a tumbar aquí: la duda, la incredulidad, el temor, la apostasía, el ateísmo, el no creer en que Dios lo puede hacer. Acompáñeme por favor a la palabra. Juan capítulo 6, versículo 5. Ahora sí vamos a comenzar con la Biblia. Dile al que está a tu lado, tú fuiste diseñado para hacer solución. Dile, tú fuiste diseñado para hacer solución. Tú eres respuesta de parte del Señor. Ok. Este es el pasaje de la alimentación de la gran multitud. Y dice la palabra del Señor así: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo ¿a quién? A Felipe. ¿Quién era Felipe? Un apóstol, un discípulo. Mire la pregunta que va a formular el Señor Jesús: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pare un momento por favor. Habían 5,000 personas. Y el Señor quiere que uno de sus discípulos resuelva un problema y le hace esta pregunta: ¿de dónde compraremos pan para esta gente? ¿Qué quería el Señor? Le voy a contar esto. Yo no sé qué problema tiene usted, pero cada vez que hay un problema, ¿sabe qué quiere Dios contigo? Probarte. Dios quiere probarte, a ver cómo vas a reaccionar, a ver qué vas a decir, a ver cómo te vas a comportar. Ese es el significado de los problemas en mi vida. Los problemas, la gente que tiene sabiduría lo ve como oportunidades. Sencillo. ¿Tienes un problema? Tú fuiste diseñado para ser la solución a ese ¿qué? Problema. Sigamos con el texto. ¿De dónde compraremos pan para que coman todos estos? Versículo 6. Pero esto decía ¿para qué? ¿Para qué? Porque él sabía lo que iba a qué. Mire, yo tengo problemas al igual que usted, pero a mí los problemas no me roban el sueño. ¿Sabe por qué? Porque Dios primero me está probando y segundo
ya Dios sabe qué va a hacer. O sea, el Señor llamó a Felipe: Felipe, vení, ¿qué hacemos? Pero ¿usted cree que el Señor no tenía un plan? Claro que sí. ¿Tú crees que Dios no tiene un plan con tu vida? Claro que sí. Él ya sabe qué va a hacer contigo. Pero esta situación el Señor la permitió solo para probar a Felipe. Ahora mire la respuesta de Felipe. Versículo 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Cuántos denarios no alcanzarían? 200. ¿Qué era un denario? Era lo que se ganaba una persona en un día de trabajo. El mínimo en Colombia está alrededor de 828,000, ¿sí? ¿Es correcto? 828,116 pesos. O sea que si esto lo dividimos en 30, hablamos de 28,000 pesos por día. Si lo multiplicamos por 200, Felipe le dijo al Señor, hablando en colombiano, le dijo: Señor, 5,600,000 pesos en pan no alcanzarían para darle de comer a esta gente. Felipe dio una respuesta de algo que yo le voy a comenzar a hablar hoy, que se llama la cosmovisión. Felipe contestó de lo que él creía que era lo correcto. Felipe no vino y le dijo: Señor, pues como tú eres el hacedor de milagros, no sé, sorpréndenos. A veces uno no le dice así a Dios cuando tiene un problema, ¿no? Llegó el problema y uno: Señor, pues como tú eres el dueño de todo, sorpréndeme. No, llegó un problema e inmediatamente se prende nuestro cerebro y formula una respuesta humana. 5,600,000 no alcanzarían para darle comer a esta gente. Sigamos por favor con la lectura. Versículo 8. Uno de sus discípulos, llamado Andrés, hermano de Simón, Simón que era bien metido, Andrés también, le dijo: viene otro a darle una respuesta. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? O sea, llega otro y es que ayudarlo y le dice: Señor, ¿sabes qué? Yo estuve preguntando por ahí y entre más de 10,000 personas solo hay 5 panes y 2 peces. La lógica. Ahora, ¿cuál es el secreto para que un hombre como Stan Lee, un hombre como los fundadores de McDonald's, hayan llegado hasta donde han llegado? Creer. Tal vez no creyeron en Dios, pero creyeron en sus sueños. El Señor estaba probando. Vamos a ver, son mis discípulos. Esta gente me ha visto sanar paralíticos, esta gente me ha visto caminar sobre las aguas. Vamos a ver qué respuesta. La respuesta más tonta: 5,600,000 no alcanza. Y el otro vino y dijo: y peor, hay 5 panes y 2 peces. Ahora escúcheme por favor. Le voy a decir qué es cosmovisión. La cosmovisión es el lente de lectura de nuestra interpretación de la realidad. ¿Qué es la cosmovisión? Como tú interpretas la realidad. Afecta cómo percibimos y cómo interpretamos nuestras experiencias y la realidad que nos rodea. Es imprescindible que comprendamos lo que es y cómo funciona la cosmovisión, porque la misma fe cristiana es está determinada como ¿qué? Cosmovisión. ¿Qué es cosmovisión? Te lo voy a explicar de esta manera. Es como tú ves tu universo. ¿Cómo se forma mi cosmovisión? Tiene mucho que ver la familia donde me criaron. Si a ti te criaron en una familia donde te decían: no hay, no se puede, somos pobres, somos María la del barrio y sus hijos, a nosotros nadie nos quiere, en esta casa nadie ha tenido nunca nada, eso va a formar en ti una cosmovisión. La cosmovisión también la forman las experiencias de la vida, experiencias buenas, experiencias malas. La cosmovisión la forma la religión en tu vida. ¿Cómo es tu concepto de Dios? Ahora yo quiero tumbar tu cosmovisión hoy aquí. Escúcheme esto. En el año 150 antes de Cristo hubo un tipo astrónomo que contó las estrellas llamado Hiparco. Hiparco contó uno a uno. Usted imagina esa tarea tan dispendiosa: 1, 2, 3. Llegó la mujer. Mi hijo siempre la esposa le pregunta a uno en el momento menos oportuno. 925. Mi hijo, mañana ¿qué hago de almuerzo? ¿Sancocho o frijoles? Frijoles. ¿Qué iba? Volvía, empezaba. Hiparco contó 1022 estrellas. ¿Cuántas contó?
O sea que la gente de esa época, su cosmovisión del universo era cuando el hombre estaba enamorado y llegaba y le miraba las estrellas con su novia y decía: amor, te regalo las 1022 estrellas que hay en el firmamento. Y decía: wow. ¿Sabe cuánto tiempo duró esta verdad? 250 años. Después de 250 años vino otro llamado Ptolomeo. Y Ptolomeo dijo: ¿cuál? Y Parco se equivocó. En el cielo no hay 1022 estrellas, sino que hay 1024. Encontró dos más. Entonces la gente dijo: ya, entonces nuestra cosmovisión, ¿qué hizo? Se amplió en 2 estrellas. Pero cientos de años después apareció un tipo llamado Galileo Galilei. El tipo se inventa el primer telescopio, y cuando el tipo pone su ojo en el telescopio se queda sin aire. Descubre que la cosmovisión no eran 1022 ni 1024, sino millones y millones y millones de estrellas. Hoy se habla de octillones de estrellas. ¿Qué pasó con la cosmovisión? Se amplió. Entonces, ¿qué sucede con personas? Tienen una cosmovisión pequeñita. Entonces la vida de ellos se reduce a trabajar en una empresa, y lo digo con todo respeto, a trabajarle a otro que te está pagando por tu vida. ¿Qué estás sembrando tú allá? Tus mejores años. Y cuando ya no les sirva te van a decir: muchísimas gracias, pase por ventanilla, gracias. Su cosmovisión fue sobrevivir, fue tener el negocito. Que medio me da, un día me da, otro día no me da, a veces sí, a veces no. La cosmovisión, vivir de alquiler en la casita. Y esa cosmovisión, ahí no obra Dios. Porque cuando yo pienso en el Dios de la Biblia, yo me doy cuenta de un Dios que dice la Biblia que en el hueco de su mano tenía todas las aguas de la tierra. O sea que a mí no me calza esa cosmovisión y esa mentalidad. Ahora escúcheme esto con mucha atención. Tu cosmovisión determinará tu fe. En lo pequeño que seas por dentro, se verá reflejado en tus actos externos o tus obras. La Biblia dice que la fe sin obras es ¿qué? ¿Usted quiere conocer qué tanta fe tiene el que está a su lado? Mire ¿qué? Sus obras. Yo personalmente, y lo digo con humildad, creo que tengo fe. Ay, pastor, ¿usted va a hacer un culto a las 5 de la mañana? Sí. ¿Y en este temporal? Sí. Porque mi cosmovisión todos los días trato de que se rompa y descubrir que en mi universo hay más estrellas de las que pensaba. Ahora, ¿hasta dónde llegarás tú? Hasta donde tú mismo te lo creas. Le voy a poner otro ejemplo de cosmovisión. Yo siempre utilizo lo más cercano que tengo y lo que más quiero. Mi perro Lucky. Cuando Lucky llegó a mi vida, yo quería un perro poderoso. Yo quería un perro, un tipo pitbull, un perro así. Y de hecho me tenían un perro hermoso para regalarme. Y un día abrí la ventana de mi casa y en una casa enfrente había un chandoso abandonado, Lucky. No tiene raza, no tiene pedigrí. Qué pena, él está ya escuchando todo. Él sabe que es parte del ejemplo. Pero llegó a mi vida. ¿Sabe? Ese perro, yo a veces pienso bobadas. Yo no sé si yo soy el único. Soy así de ridículo y de inmaduro, pero yo a veces pienso bobadas. Yo digo, en estos días, en Semana Santa, pudimos irnos 2 días para una finca. Y ese perro, desde que llega allá, literal, se va. Él se va. Él llega allá a imponer su ley. Eso llega sucio, llega babiado, va y pelea, va y hace una cantidad de cosas y vuelve. Él viene, me da vueltica y vuelve y se va. Es feliz. Yo me pongo a pensar si los perros hablaran, ¿no? En perruno. Y él le contara a otros perros y dijera, si vieras, Lucky hasta en cuatrimoto se ha subido. Y hay perros que no conocen más que el patio y su antejardín. ¿Cómo se llama eso? Su cosmovisión. ¿Cómo es la cosmovisión de Lucky? Más amplia. ¿Cómo es la cosmovisión de una persona que estudia, una persona que viaja?
más amplia. Y a veces me encuentro en la iglesia gente con una mentalidad chiquitica, estrecha. Llegó un problema y dijeron, es el fin del mundo. Mire, escúcheme, Dios ya sabe qué va a hacer contigo. Dios ya lo sabe. Dios ya sabe qué será tu mañana, el otro año. Dios ya sabe. Entonces, ¿por qué te angustias? Hechos capítulo 22. Le voy a hablar de alguien que Dios le cambió la cosmovisión. Versículo 3 y 4. Este es el testimonio del apóstol Pablo. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Hechos 22, versículo 3. Está hablando Pablo, dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de ¿quién? De Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Versículo 4. Perseguía yo este camino, así se llamaba la iglesia cristiana en el principio, el camino, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Versículo 6. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca a Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Escúcheme. Dice que Saulo fue criado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un tipo re duro. Saulo sabía griego, Saulo sabía hebreo, Saulo era un tipo estudiado, había sido criado en la ley, fariseo de fariseos. Esa era su cosmovisión. Para él, usted y yo, cristianos, éramos una plaga. Esa era su cosmovisión. Pero un día tuvo un encuentro ¿con quién? Con el Señor Jesús. Y su cosmovisión, ¿qué pasó? Cambió. Cambió. Yo no sé usted, pero yo quiero cambiar mi mentalidad. Yo no quiero llegar al cielo y decir: Señor, estoy en el cielo, qué bien lo hiciste, hijo, pero mira de todo lo que te perdiste. Yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Yo quiero poder llegar al cielo y decirle: Señor, estoy acá. Bien, hijo, y mira todo lo que entendiste, y por causa de entenderlo lo conseguiste y lo lograste. Algo más que le voy a decir de la cosmovisión. Mateo capítulo 4, versículo 18. Mateo 4, 18 me va a hablar de Pedro. Le voy a decir 3 pasajes de Pedro. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Siguiente versículo. Y les dijo: venid en pos de mí y yo os haré ¿qué? Pescadores de ¿qué? De hombres. ¿Quiénes eran? Pescadores. ¿De qué? De peces. Ahora, esa era su cosmovisión. ¿Qué los iba a convertir el Señor? En pescadores de ¿qué? De hombres. Lea conmigo, por favor, Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Paremos un momento. Le voy a explicar cómo Dios te va a cambiar la cosmovisión. Dios me cambia a mí la cosmovisión a través de el quebranto, a través de la prueba, a través de la dificultad, a través de la crisis, a través del desierto. Era un pescador de peces, ahora tenía que ser un pescador de ¿qué? De hombres. Y el Señor le dice a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido, los ha pedido para zarandearlos. La zaranda era el proceso de separar el trigo del tamo. Y a mí me sorprende cómo es Dios. Y el Señor le dice a Pedro: y yo he rogado por ti, no para que no seas zarandeado, sino para que ¿qué? Tu fe no falte. Escúcheme esto. Los problemas los utiliza Dios para quebrantar tu cosmovisión. Los utiliza Dios.
O sea que si usted hoy tiene un problema, haga algo loco, dígale: Señor, gracias porque a través de esto estás ampliando mi universo. Lo estás ampliando. Yo veo un Señor Jesús como muy práctico. Pedro, ¿sabes qué? El diablo no te puede tocar si yo no se lo permito. Les digo algo a ustedes y se los voy a decir con mucho amor. En algunos lugares lejos de aquí, todo es el diablo, y el diablo, y el diablo me hizo. ¿Y cómo estás? No, y el diablo, y anoche estuve peleando con el diablo, y reprendí al diablo, y el diablo. Nosotros creemos en la guerra espiritual, pero yo tengo una convicción firme en mí: el diablo no me puede tocar a menos que Dios se lo permita. ¿Dónde está eso en la Biblia, pastor? El diablo se presenta ante Dios y le tiene que pedir autorización a Dios para tocar a Job. Y hay gente que mantiene en un terror con el diablo. La cosa más, no has entendido cómo funciona el universo. Ahora el Señor le dice a Pedro: Pedro, ¿sabes qué, Pedro? El diablo te pidió, Pedro, y te va a zarandear como a trigo, Pedro. Pero mire lo que le dice más ahí mismo en el versículo. Le dice: y una vez vuelto, ¿qué le dice? Y una vez vuelto, le dice: confirma. ¿A quién? A tus hermanos. ¿El Señor sabía que iba a pasar o no? Sí. ¿Sabe cuándo Pedro se convirtió en un pescador de hombres, a un pescador de peces, a un pescador de hombres? En la zaranda. Y le voy a decir esto: los problemas son la oportunidad de Dios para cambiarte. El Señor le dijo a Pedro: el diablo te va a zarandear, pero vas a regresar y tú vas a afirmar a tus hermanos. Le voy a decir algo más de los problemas. Isaías 43:2, un versículo tan conocido. Dice la palabra del Señor: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, dice que no te vas a ahogar, no te vas a hundir. Una vez aquí en la iglesia me llevé los líderes a un campamento de supervivencia y tenían que pasar una sequía por donde había agua. Y había una hermana que tenía trauma por el agua porque ella había presenciado de niña el ahogamiento de alguien cercano a ella. Y cada vez que ellos se cruzaban por tenía torrente ese lugar, tenían que ir declarando este pasaje: cuando pases por las aguas, ¿a dónde estará Dios? Cuando yo pase por las aguas. ¿Está diciendo acaso la Biblia que no pasaremos? No, está diciéndome todo lo contrario: pasarás. Pero aun cuando tengas problemas, allí yo estaré contigo. ¿Cómo puedo conocer al Dios que provee si no tengo escasez? ¿Cómo puedo conocer un Dios que sana si no hay enfermedad? El Señor no dice que no pasarás. El Señor dice que aun cuando pases, Él estará allí. Y luego sigue diciendo: cuando pases por el fuego, ¿qué dice? No te quemará. Pero de que hay que pasar, hay que pasar. Pero ahora yo me devuelvo, porque hay gente que no consigue lo que debería haber conseguido. Porque cuando ven las aguas dicen: no, hermano, yo aquí me quedo, prefiero quedarme aquí, porque qué tal que me meta y me ahogue. Mire, eso se llama duda, incredulidad. Esta hermana que está hoy aquí, con lágrimas en sus ojos, le amarramos un lazo y la echamos al agua, y tenía que pasar al otro lado. Y era: y cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Sabe qué hizo Dios? La introdujo en ese torrente y la sacó sana. La sanó. Pero nosotros tenemos un problema y le hacemos el quite al problema. Tenemos una dificultad y le hacemos el quite. ¿Sabe? No vas a crecer así. Yo te dije al principio, McDonald's tuvo problemas en los años 40. Alguna vez ellos dimensionaron que iban a estar en 116 países, que iban a tener 33.900 locales. Jamás.
pero creyeron. Tal vez hoy tú cronológicamente en Dios deberías ser el dueño de una compañía, pero no lo eres, porque la duda, el temor, la incredulidad ha malogrado eso. Voy a terminar diciéndote algo más. Daniel capítulo 3 versículo 27. Daniel 3, 27. A Daniel, un rey medio desquiciado, llamado Nabucodonosor, instigado por los sátrapas, hace una estatua de él. Y el tipo dijo: el que no adore la estatua, lo voy a echar al horno de fuego. Pilas pues. Daniel tenía tres amigos más. Eran 4 muchachos de fe. ¿Qué dijeron estos manes? Pues nos echan al horno, pero ante ese ídolo no nos postramos. Y mire lo que dice. Los tiran al horno y mire lo que dice. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Y mire lo que dice: como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Y mire lo más sorprendente: sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego. ¿Qué? ¿Sabe qué dice versículos antes? Que el rey mandó a calentar 7 veces más el horno, y los tipos que venían a arrojar a estos se quemaron. Cuando los tiraron al fuego, ¿qué pasó? Se cumplió la palabra. Cuando pases por el fuego ¿qué? No arderá en ti. Querido amigo, yo quisiera decirte que nunca vas a tener una prueba, una dificultad, pero te mentiría. Ese evangelio no existe. Yo quiero decirte esto: rompe tu cosmovisión y comienza a ver el Dios del universo, que es capaz de hacer como una gente no se quema en el fuego. Yo no entiendo eso. No entiendo. Pero es que eso es, ¿cómo se llama? Fe. Yo no entiendo cómo gente, yo sé de gente aquí que no tiene trabajo y hasta el día de hoy no se han acostado sin comer. Yo no entiendo. Y pagan un arriendo y pagan servicios, porque eso, ¿cómo se llama, hermanos? Fe. Por último, le voy a decir algo más acerca de la duda. Ojalá me gustaría que usted apuntara a esto. ¿Cuál es la diferencia entre tener duda y tener incredulidad? La duda es el área de mi vida donde yo no experimento a Dios. ¿Qué es duda? Un área donde yo no experimento a Dios. Hay una palabra que utilizamos a veces, una persona dubitativa. ¿Qué es una persona dubitativa? Que está entre 2 caminos. Una persona dubitativa es una persona que a veces quiere y a veces no quiere. Ahora escúcheme el concepto. Dios perdona la duda, pero Dios no perdona la incredulidad. Le voy a contar por qué. Porque la diferencia entre la duda es estar en 2 caminos. Lo hago o no lo hago. Me tiro o no me tiro. Esa es la duda. Pero aún la gente que tiene duda tiene fe. Se lo demuestro bíblicamente. Pedro estaba caminando sobre las aguas y dice la Biblia, tuvo miedo. Y la segunda cosa que produce el miedo es dudó. Y entonces dijo, hubo 2 caminos. ¿Cómo camino sobre las aguas? Pero si las aguas, sí, yo sé porque soy pescador que uno se hunde. Entonces dudó y se hundió. Y el Señor lo agarra y le dice estas palabras: hombre de poca fe. ¿Por qué qué? Pero aún con duda tenía ¿qué? Fe. Y dice poca, o sea que la fe tiene una ¿qué? Una medida. Hay poca y va aumentando. Pero la incredulidad es la persona que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. No lo hace. De hecho, le voy a contar algo de la incredulidad. El incrédulo rechaza lo que Dios le quiere dar. Lo rechaza. Usted sabía que en el libro de Apocalipsis hace un listado de los que no van a ser salvos y dice que estarán allí los idólatras, y dice y los incrédulos.
¿Por qué razón? Le cuento por qué. ¿Cómo usted es salvo? Dígame cómo. Yo puedo sentar a una persona. Ayer a los jóvenes yo les hice, hicimos un juego de preguntas y se la voy a hacer a ustedes. Los jóvenes, silencio por favor. ¿Cuál es el animal del mundo que repite más exactamente las palabras que escucha? ¿Ah? ¿Quién dice los loros? Levante la mano. Los loros. Muy bien. Tuvieron que venir al culto ayer de jóvenes. No, los cuervos. ¿Y sabe una cosa? Hay gente que es como un cuervo. Repite y repite. ¿Usted sabe que usted puede repetir 1.000.000 de veces la oración de fe y no ser salvo? Porque lo único que cambiará unas palabras en salvación será ¿qué? Que lo creas. Entonces hay gente que tiene duda, pero hay gente que tiene ¿qué? Incredulidad. En los próximos cultos vamos a seguir viendo acerca de la duda, la incredulidad. Después de la incredulidad viene un grado más bajo, se llama la apostasía, y por último el ateísmo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé, yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.